Bueno, buenas tardes de nuevo. Menos mal que ya es la última vez que me van a escuchar hablar. Y además tengo una tarea muy difícil porque cuando uno tiene la ocasión de poder escuchar a nuestra invitada de honor, a Rosa María Calaf, lo que menos ganas tiene es de escuchar a alguien que la presente. Pero bueno, yo creo que le voy a dedicar unas poquitas palabras. Rosa María Calaf, aparte de que yo creo que en todos nosotros ha llegado a estar registrada en la memoria esa profesionalidad, esa voz, ese color de pelo, que no es una cuestión de atuendo, no es una cuestión solamente estética, sino que también yo creo que es ética. Ha sabido estar en los momentos decisivos, de la historia del mundo, y además, en lo que afecta a esta jornada, pues ha sido corresponsal de Asia-Pacífico, con lo cual ella conoce perfectamente la situación de las cuestiones que se han ido tratando en esta jornada. Y nada, he hecho una pequeña reflexión que les prometo breve sobre Rosa María Calaf, porque quizá también personas del mundo del español que pertenecen a otras nacionalidades quizás no la conozcan, y así entramos un poquito en materia antes de darle a ella el turno de palabra. Cuando era pequeña, Rosa María Calaf quería ser exploradora. Hoy, unos cuantos años más tarde, podemos decir que lo ha conseguido plenamente de modos muy diversos. Como decía Kipling, hay dos tipos de personas, las que viajan y las que se quedan en casa. Rosa María Calaf pertenece, por supuesto, al primer grupo, a esas personas que, gracias al conocimiento del mundo, nos ha ayudado a ampliar la percepción sobre los demás. Para Rosa María Calaf, la magia del viaje radica en la emoción de encontrarse con uno mismo y con los otros sin renunciar nunca a la capacidad para aprender y para sorprenderse. Si no hubiese sido periodista, todas estas experiencias hubiesen alimentado solamente sus vivencias a título individual. Sin embargo, gracias a su profesión, Calaf nos ha enseñado a aprender de lo diferente, a conocer para comprender. Su labor profesional nos ha acercado los retazos de vida de las personas y nos ha desvelado la esencia de los grandes acontecimientos. Siguiendo la máxima de que el silencio es de plomo y la palabra es de oro, nos ha ido desgranando lo que ocurre de manera sencilla, con humanidad y cercanía. Como reportera ha permanecido alejada de la vanidad y del protagonismo, consciente de que un buen informador tiene que ser un testigo al servicio de la comunidad, un puente entre realidades y personas. En un mundo apasionante, Rosa María Calaf nos ha regalado una información veraz, pero contada de forma apasionada. Ha sido la primera mujer en España que, micrófono en mano, ejerció como reportera de calle. Y también fue de las primeras mujeres en ocupar puestos en el ámbito de la información internacional y las corresponsalías de televisión, un territorio periodístico que inicialmente parecía exclusivamente masculino. No tuvo que ser nada fácil ser pionera en esta y otras muchas maneras de visibilizar a las mujeres y otorgarles el valor que les corresponde. De este modo, Rosa María Calaf abrió el camino para otras mujeres, aunque lo que ella deseaba con todas sus fuerzas es que los tiempos en los que se diga «fue la primera mujer que» solamente queden como una anécdota lejana, vestigios de un triste pasado, por más que la actualidad nos confirme que tenemos que estar atentos a esa lucha, por ejemplo, con las campeonas del mundo. Rosa María Calaf mantiene una visión lúcida del oficio de informar y comunicar. En un mundo en el que se confunde a menudo el contenido con la herramienta tecnológica, piensa que estar informados no puede ser sinónimo de estar entretenidos, que la verdad puede ser incómoda y no siempre se puede explicar en unos pocos caracteres a través de las redes sociales. El oficio de comunicar es mucho más que eso y, desde luego, es una tarea necesaria mucho más profunda. El mundo de la información está adelgazando peligrosamente. Se seleccionan las noticias con criterios superficiales. Cada vez la extensión de las mismas es más breve. Se busca el espectáculo y el sensacionalismo más que el fondo y las causas profundas. Este es el panorama con el que se enfrentan hoy los comunicadores y contra el que tienen que luchar. Rosa María Calaf, en las antípodas del pesimismo, piensa que hemos de ir siempre hacia adelante,
que tenemos que impedir que una vez pasado el siglo XX como siglo de una utopía, del progreso y del crecimiento social, pasemos en el siglo XXI a un siglo de nostalgia. Rosa María Calaf está siempre pensando en el próximo lugar, con las maletas siempre a punto. De hecho, hace muy poquito ha recorrido más de 6.000 kilómetros en coche por Arabia Saudí, en julio. Creo que le faltan muy pocos países del mundo por visitar. Si los datos que ya tengo actualizados no me engañan, creo que son 12, ¿no, Rosa? Ella afirma que, en cierto modo, su vida es un sueño cumplido. Quizás sea cierto, pero no tenemos que olvidar que esa realización de su proyecto vital y profesional ha sido fruto de muchos años de autoexigencia y de lucha. Al parecer, un día le dijo Jesús Hermida a Rosa María Calaf, fíjense que dos grandes comunicadores, Rosa, tu próxima corresponsalía tendría que estar en la Luna. Si se diese la posibilidad, no dudamos de que ella prepararía gozosa sus maletas para emprender esa aventura. Les dejo con Rosa María Calaf. Bueno, buenas tardes. Después de esta presentación, Dios mío, muchísimas gracias. Y es verdad que me iría a la Luna, se lo aseguro, y esa va a ser mi asignatura pendiente, porque no creo que lo pueda conseguir. Bueno, pues la verdad que toda mi gratitud por la generosidad de lo de la invitada de honor, ¿no? Porque realmente creo que es al revés, o sea, el honor es absolutamente mío. Y aprecio muchísimo esta oportunidad, ¿no? Bueno, he tomado creo que 10 páginas de notas de todas las intervenciones anteriores porque francamente pues, me han parecido tremendamente interesantes y además que muchísimas cosas que no sabía, que eso es lo bueno, ¿no? Que nos levantamos todos los días con la posibilidad de aprender cosas, ¿no? Y esa creo que es un poco la actitud, un poco estoy en la línea de la profesora japonesa, y para que después digan que los japoneses pues no tienen emociones, ¿no? Y son como, pues ya ven que no, eso no es verdad. Japón es uno de mis países favoritos, por cierto, ¿no? Bueno, estoy, ya digo, muy feliz de haber sido invitada a formar parte de este congreso sugestivo y claramente muy valioso, ¿no? Y bueno, por supuesto de disfrutar de Burgos, que hacía mucho que no venía ahora entre la pandemia y después me rompí una vértebra, con lo cual tengo 3 años de blanco en mi vida, porque no me he podido mover, o sea, y realmente es cierto, ¿no? Que nunca desde la adolescencia, la más tierna adolescencia, había dormido tanto tiempo seguido en mi cama, ¿no? Porque prácticamente siempre estaba saltando de un lado para otro. Y luego, aparte, pues bueno, disfrutar de mis amigos burgaleses, que ya son muchísimos, y bueno, la oportunidad de conocerles a todos ustedes, ¿no? O sea que es un placer. Y muchas gracias. Y además comprobar pues que la pandemia no ha podido acabar, ¿no? Con el valor de mirarnos a la cara y a los ojos, ¿no? Y no nos ha confinado ya permanentemente a una pantalla, ¿no? Que parecía que íbamos a eso, ¿no? Yo disfruto muchísimo de estos encuentros personales, porque probablemente me he pasado la vida pues siempre metida en una pantalla, ¿no? Y entonces la oportunidad ahora de intercambiar y de escuchar pues es fantástica, ¿no? Cuando Raúl me propuso esta participación, pues la verdad es que yo le dije, ¿no? Digo, pero ¿yo qué pinto, ¿no? en este congreso? Y me azoré bastante, ante la parte de comunicar en español, ¿no? Porque, bueno, el azoramiento venía claramente de que informar en español, pues es obvio que requiere las mismas pautas y requiere pues las prácticas similares, el mismo compromiso, el semejante cuidado, ¿no? Necesidad de cuidado del uso del lenguaje que informar en cualquier otra lengua, ¿no?
Y realmente, pues obviamente también plantea prácticamente las mismas dificultades que tienes cuando encaras culturas diferentes sobre las que tienes que hablar, ¿no? Y que tienes que contar a los demás qué es lo que estás viendo y tratar de proporcionar, ¿no?, las claves necesarias, ¿no? Obviamente, en un caso de unas culturas, pues es más difícil que en otras, porque hay unas más cercanas, obviamente, y otras más lejanas, ¿no? Pero bueno, mi amigo Urbina salió al quite, me aclaró que, bueno, que se esperaba que hablase un poco del panorama informativo, ¿no? Dado, en general, o sea, dado que el Congreso pues, es un congreso dedicado al discurso y la interacción, ¿no? Por supuesto también referido a Asia, pero con las particularidades, ¿no?, que podría tener el ser informadora en español, ¿no? Así que, bueno, allá voy. Espero que sean indulgentes. Y bueno, pues simplemente es verdad que informar en español tiene algunas particularidades, ¿no? Eso está claro. Para empezar, por ejemplo, España no es un país que tenga contenciosos serios abiertos por el mundo. Por lo tanto, eso facilita mucho la tarea, sin ninguna duda, ¿no? Porque, bueno, pues hay países, obviamente, pues que son mucho más activos en la escena internacional, para bien y para mal, y evidentemente pues sus corresponsales y sus enviados especiales pues tienen muchísimos más problemas a la hora de moverse, ¿no?, en las distintas realidades de otros países, ¿no? Por otra parte, pues tenemos también la ventaja de que en general España es un país que es visto con simpatía, ¿no? Todavía, lamentablemente, con mucho estereotipo, ¿no?, arrastramos, pero bueno, cada vez menos, ¿no?, cada vez menos. Y cada vez pues, se sabe un poquito más de España, sin ninguna duda, ¿no? Pero, en fin, incluso en Hispanoamérica, donde obviamente sabemos que hay determinados recalcitrantes que nos siguen recordando, o sea, pues mucho y están anclados en el pasado, pues la verdad es que la acogida en general es la tónica, una acogida cordial, amable, es la tónica común, ¿no? La verdad es que el informar en español, pues en muchísimas ocasiones me facilitó, sobre todo en Hispanoamérica, el contacto, el acceso muy excepcional, ¿no?, a fuentes muy importantes, ¿no? Y la presencia de televisión española era habitualmente requerida, ¿no? Eso, bueno, a veces me hacía sentir como si fuera de la CNN o de la BBC, ¿no?, que siempre tienen prioridad ante todo en todas las circunstancias del mundo, ¿no?, donde no dejan entrar, pues a ellos les dejan entrar y siempre van los primeros, ¿no? Pero no así, insisto, en América Latina, ¿no?, claramente. Así que no eran nada extrañas las invitaciones, por ejemplo, políticas, empresariales de alto nivel, ¿no?, que me proporcionaban evidentemente pues una posibilidad del off the record, es decir, y del conocer pues, determinadas circunstancias que de otra manera pues, hubieran sido imposibles, ¿no? Está claro que eso te obliga también a un esfuerzo de mayor equilibrio para separar lo personal de lo profesional, ¿no? Y hay que estar permanentemente trazando líneas rojas, ¿no? Cuando te llama pues, el jefe de gabinete del presidente argentino y quiere que cuentes algo o que no cuentes algo, ¿no? Y te dice, pero creíamos que eras nuestra amiga, ¿no? Entonces tienes que añadir, sí, pero soy vuestra amiga periodista. O sea, entonces, bueno, pues hay que devolver regalos alguna que otra vez, por mucho que lo lamentes, y eso pues es la contrapartida, ¿no? Pero está claro que tiene mucho de positivo, ¿no? Se daba también el hecho pues que, en fin, en los distintos países hispanoamericanos, evidentemente, pues en unos en mayor medida y en otros en menor medida, que seguían con atención, o sea, las informaciones que yo daba pues desde allí, ¿no? Como corresponsal con base en Buenos Aires, pero me ocupaba de todo el cono sur, ¿no? Tenía un excelente compañero que estaba en Colombia y que le tocaba pues, la zona de Colombia y Centroamérica, así que lo teníamos pues, un poco más complicado porque, como digo, pues, nos seguían y no siempre, evidentemente, les gustaba lo que contábamos, ¿no? Creo que, siguiendo lo que ha mencionado muy bien Luis Montero, la gran importancia de
la internacionalización, ¿no?, del idioma. Y entonces, en el caso de televisión y del informar en español, fue la aparición del Canal Internacional de Televisión Española, ¿no? Eso fue extraordinariamente importante, mucho más importante de la importancia que se le dio aquí, ¿no? Porque realmente al principio, sobre todo, ahora ha cambiado bastante la percepción, pero aún queda bastante que desear, pero al principio pues era algo como que se hizo porque había que hacerlo y era un cajón desastre, ¿no? Se dedicaba, no tenía prácticamente presupuesto, y hubo, al principio era cuando yo estaba en Argentina, precisamente, pues que en lugar de valorarlo como lo que era la gran posibilidad de consolidar, ¿no?, esa comunidad, ¿no?, hispanohablante y al mismo tiempo, ¿no?, dar la oportunidad de tener otra mirada sobre el mundo, es decir, el que no todo lo que llega a los distintos países es con una mirada anglosajona, ¿no?, porque culturalmente somos distintos y los intereses también son distintos. Por tanto, esa posibilidad de ver el mundo con otros ojos, ¿no? Siempre se dice que lamentablemente la información viene del norte, porque llega a través de fundamentalmente dos agencias, y las dos agencias pues evidentemente son norteamericanas y una tercera francesa, pero que han sido las grandes agencias que han configurado, ¿no?, la percepción del mundo. Luego ha ido cambiando y afortunadamente pues han aparecido otras, pero sigue siendo bastante así, ¿no? Entonces, el hecho de tener un canal en español, o sea, ya digo, que transmitiera, ¿no?, esa distinta forma de ver el mundo era extraordinariamente importante. Como corresponsal en el área, ya digo, mis intervenciones eran seguidas y por tanto tenían muchas veces consecuencias que me complicaban bastante la vida, ¿no? Porque normalmente los canales, por ejemplo, locales, ¿no?, de televisión, radios, incluso la prensa, ¿no?, utilizaba esas informaciones que yo enviaba sobre sus países o sobre pues, países vecinos en clave local, ¿no? Y eso, pues ya digo, a veces era, bueno, pues planteaba una serie de inconvenientes y te complicaba bastante la vida. Es decir, que realmente informar en español no solo es informar para España y no solo es informar a los españoles, ¿no?, sino que es informar a una comunidad muchísimo mayor, ¿no?, y a la que se han ido sumando, ya digo, no solo los hispanohablantes con el canal internacional, sino pues tantísimos otros países. Japón, por ejemplo, efectivamente es importantísimo, en Filipinas es importantísimo el canal internacional, y me rebotaban, comentaba hace un momento a nivel anecdótico, que cada vez que se cambiaba el horario de alguna de las telenovelas que emitía Televisión Española por el canal internacional, me llegaban un montón de correos y muchísimas cartas de Filipinas protestando porque habían quitado la telenovela, ¿no? Y entonces tenía que contestar explicando que había cambios de horario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ha cambiado mucho, porque eso hace, además, que esas informaciones, insisto, que tú haces allí para los españoles, pues realmente es oída en otras realidades. Y, por ejemplo, en la India me creó muchos problemas con todo el tema del control de sexo, es decir, de los feticidios femeninos, porque muchos médicos que primero me hablaban, después no me querían hablar, porque les había rebotado pues, la embajada, la crónica, o directamente, o sea, pues personas que hablaban español y que efectivamente habían escuchado esas crónicas. Es decir, que esa interacción es extraordinariamente positiva, ¿no?, en la línea de la internacionalización y de la multiculturalidad, etcétera, de la que hablábamos antes, y de la apertura de vidas y prácticas distintas de las que hablaba la profesora Indrani hace un momento, que totalmente de acuerdo con usted de que ojalá volvieran los años 70, pero no quiero decirlo para no caer en lo que le decía, que he dicho alguna vez, de que nos olvidemos de la utopía y pasemos directamente a la nostalgia, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, pues claramente trabajar en una lengua, ¿no?, que te entienden en la calle,
de los sitios donde estás trabajando, ¿no? Pues te abre muchísimas puertas, te atrae muchísimas simpatías, ¿no? Y sobre todo tiene también otra clave importantísima, y es que no necesitas traductores, ¿no? No quiero decir, yo sé que aquí seguro que hay muchísimas personas que, bueno, pues obviamente la traducción es clave, ¿no? Y una buena traducción es valiosísima. Pero, ¿qué ocurre? Que evidentemente la traducción, precisamente por ese valor que tiene, no cumple un papel meramente transmisor o instrumental, ¿no? Sino que es tan importante, o sea, como el verbo original, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido una de mis grandes angustias el estar en tantísimos lugares donde obviamente no hablaba la lengua y tenía que valerme de una lengua interpuesta, como podía ser el inglés, el francés, o el italiano, o el portugués, el ruso, etcétera, que hablas, pero hablas mejor o peor, ¿no? Pero que no es tu lengua, que la posibilidad de hablar con una lengua en la que te entiendes y entiendes todo. ¿Qué quiero decir? Tenía angustia porque, claro, la traducción no solo es una buena traducción desde el punto de vista gramatical, sintáctico, etcétera, ¿no? Y tiene que haber una pericia, ¿no? Pero aunque haya esa pericia, en determinados lugares, para los periodistas sobre todo, la traducción tiene que incluir los silencios y tiene que incluir los tonos, ¿no? O sea, y tiene que incluir el poner el oído, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo alrededor. O sea, porque a mí no me vale solo lo que me está diciendo esa persona con la que estoy hablando en ese momento, sino que están diciendo los que están alrededor. Todo eso en un lugar donde entiendes bien la lengua, pues no tienes ninguna angustia, ¿no? ¿Qué pasa también con muchos traductores en muchos de los países en los que he tenido que trabajar? Que ya no es un problema de pericia o de que se capte esa necesidad, ya digo, periodística de una traducción que incluye mucho más que la simple traducción, sino que además hay la posibilidad del engaño en la traducción, el engaño voluntario y del miedo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo en China era muy frecuente que evidentemente los traductores que te ponían, si no podías llevar un traductor o una traductora, yo he tenido siempre traductoras, bueno, pues a las que había que proteger, o sea, porque realmente ellas sí podían tener consecuencias por traducir algo que ellas simplemente traducían, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurría? Que en muchos lugares tienes el temor de que no te están traduciendo lo que estás preguntando, ni te están traduciendo lo que te están contestando, ¿no? Por miedo. En Irán, por ejemplo, en Pakistán, en lugares de fundamentalismos de todo tipo, no únicamente religiosos, en Japón, ojo, en Japón con el fundamentalismo nacionalista, machista, etcétera, ¿no? Tienes que tener el cuidado de pensar que estás exponiendo a tu traductora o a tu traductor, ¿no?, a que haya una represalia contra ella y a que realmente, evidentemente, no te esté traduciendo lo que dicen. Ya digo, en unos casos por convicción propia, en otras por puro miedo, ¿no? Entonces, el hecho, ya digo, de poder informar en español, desde un sitio donde te entienden el español, gracias, yo luego lo cojo. Bueno, no me puedo agachar con lo de la vértebra, pero bueno, gracias. Entonces, es una ventaja extraordinaria, ¿no? También el que te entiendan en la calle, la propia gente que te está escuchando, pues también, ya digo, tiene una gran parte de positivo porque, bueno, pues provoca normalmente, ¿no?, esa apreciación y esa empatía, pero también puede provocar lo contrario, ¿no? Y podéis imaginaros lo que era en Chile estar rodeada de pinochetistas, ¿no?, y hacer una crónica sobre algo que tenía que ver con ellos. Bueno, pues en 2 ocasiones fuimos, el equipo de Televisión Española, directamente agredidos físicamente, ¿no?, y tuvimos que, bueno, pues salir corriendo, etcétera, etcétera. En Argentina, por ejemplo, pues sufrimos amenazas, ¿no?, bueno, pues de determinados sectores extremistas, ¿no? Así que eso pues está ahí. Y esas son particularidades claras, ¿no?, de lo que es pues, la información en español. En Filipinas, cuando decía
Miguel, es verdad que los vínculos históricos no han hecho que efectivamente se hable, te entiendan cuando hablas español en la calle, pero sí que es verdad que se produce una simpatía, por mucho de lo que mencionabas, el que hay muchas palabras en tagalo que son iguales o casi iguales, ¿no? El que realmente, pues yo por ejemplo lo comentaba antes en la pausa café, era muy común que les hiciera muchísima gracia, sobre todo en zonas donde realmente probablemente ni siquiera sabían que había habido españoles, ¿no? En Filipinas, que cuando les decía mi nombre se iluminaba y decía, ¡uy, qué bien! Rosa, un nombre filipino, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y claramente, pues, o sea, es un activo sin ninguna duda, ¿no? El interés y el conocimiento por España, ¿no? Como mencionabas, ¿no? Naturalmente, pues varía mucho según las áreas geográficas y según el papel, ¿no? En el tablero internacional que tenga España en esa zona o concretamente con esos países, que lamentablemente tengo que decir que siempre pues, es bastante más débil de lo que el peso objetivo que tiene España bueno, pues exigiría, ¿no? O parece que debería estar ahí. En Asia, concretamente, puesto que estamos hablando de Asia, ¿no? A mí, en fin, me resultaba sorprendente que fuera en tantísimos lugares una gran desconocida, ¿no? En lugares, en áreas donde España había sido tan relevante, ¿no? Y me fastidiaba enormemente que casi nadie sabía quién era Juan Sebastián Elcano y todo el mundo sabía quién era el capitán Cook y le atribuían mogollón de gestas que jamás había hecho. Es obvio que ya sabemos que los ingleses son absolutos maestros en apropiarse de la historia ajena, pero vamos, hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso francamente me daba muchísima rabia, pero me daba también mucha rabia y me dolía mucho que el Pacífico se llamara el lago español, ¿no? Durante tantísimos años que no se supiera ni en las orillas continentales ni en las insulares del Pacífico, pero sobre todo que me fastidiaba que no se supiera aquí, porque realmente tenemos que reconocer, no sé si me equivoco, ¿no? Y bueno, por supuesto luego creo que tendremos tiempo de poder hablar un poco, pues claramente creo que no se sabe, ¿no? Esos vínculos importantes culturales, históricos, comerciales. Me fascina la historia del galeón de Manila, cuando se hizo la réplica, ¿no? de la nao Victoria, por ejemplo, ¿no? Y llegó a Japón y estuvo en Japón y resulta que me costaba poner crónicas en el telediario, ¿no? O sea, era dificilísimo, bueno, vale, ya. O sea, es decir, que valoremos tampoco, ¿no? Bueno, pues toda esta parte de la historia, que, en fin, bueno, de la historia pasada y de muchas de las realidades actuales, ¿no? Y que la dejemos de lado. Bueno, lamento, es como un desahogo todo esto, ¿eh? Pero es que, ¿qué pasaba? Pues que realmente ese desinterés influía claramente en el flujo informativo, ¿no? en eso, es decir, en que me costaba, ¿no? Meter muchas veces pues, historias que sinceramente creo que hubiera sido bueno que los españoles hubieran conocido. Así que bueno, para terminar este aspecto, ¿no? del informar en español, pues está claro que tiene algo de carga, tiene muchísimo de responsabilidad, pero desde luego yo siempre lo he vivido claramente como un privilegio, ¿no? Y ya pasando a lo que es informar, quitándole lo en español, pues está claro que el rigor, la honestidad, la independencia, la pluralidad, el servicio al bien común, pues bueno, son imperativos absolutos de la actividad periodística, sea en español, en inglés, en tagalo, en chino, en hindi o en japonés, ¿no? Es decir, que si hay diferencias sustanciales, que las hay, evidentemente, en las diversas labores informativas, ¿no? que he ido viendo y que obviamente existen en el mundo, pues no vienen marcadas por la lengua, ¿no? sino que vienen marcadas por la tradición y la calidad democrática del entorno en donde se desarrolla esta labor informativa, ¿no? Así que en mayor o menor medida, y más burda o más sofisticadamente, ¿no? Pues esa tarea tan esencial, ¿no? para la construcción y para la consolidación de un Estado de Derecho que defienda, ¿no? libertades y valores, pues sufre presiones,
enfrenta retos, padece males estructurales en todas partes y claramente en todas las lenguas, ¿no? El periodismo, el ejercicio del periodismo nunca ha sido fácil y tampoco lo ha sido ahora, ¿no? Puede que vaya a sonar un poco negativa, pero de todas maneras véanlo como una alerta sobre todo, ¿no? Y aunque yo no puedo nunca olvidar a Saramago, al que tuve el enorme honor y placer de conocer un poco antes de su fallecimiento en su fundación en Lisboa, y hablando del periodismo me dijo: es que a mí me acusan siempre de que soy muy pesimista. Y añadió: pero claro, ¿tú no crees que el periodismo está pésimo? Entonces realmente creo que coincido absolutamente con él, ¿no? Pero de todas maneras, pues permitidme que puntualice, ¿no?, antes de seguir adelante. No, siempre ha habido buen y mal periodismo, ¿eh? Antes no todo fue mejor, ni ahora todo es peor. O sea, no es cierto, porque nunca han faltado voluntades de interferencia, nunca han faltado voluntades de manipulación, ni han faltado medios y periodistas que han sucumbido a intereses absolutamente ajenos a la vocación periodística, ¿no? Lo que sucede es que ahora, en la actualidad, se invierte mucho en el mal periodismo, ¿eh? Y realmente se disemina con, bueno, mayor eficacia, la cosa es así, que nunca, la mentira, ¿no? Realmente lo que no hay que hacer se hace mucho mejor que nunca. Cito un estudio del Ministerio de Educación y de la Junta de Castilla y León, ¿no?, en la que, en un párrafo, dice: el flujo de información actual lo dominan medios globales vía dispares soportes, bien convencionales, prensa, radio, televisión, bien digitales, frecuentemente interconectados, ¿no? Esto sabemos que ahora todo el mundo hace todo, ¿no? Medios que componen grupos mediáticos muy poderosos en torno a tendencias políticas e intereses económicos que condicionan la información proporcionada. Lo que se difunde no trata de responder a las necesidades de conocimiento de la ciudadanía, sino de modelar a los receptores según los intereses del grupo emisor, ¿no? Recuerdo haber asistido a una conferencia del que había sido el director general de la televisión pública francesa, que escribió unos libros cuando dejó de ser, estoy hablando de hace bastantes años ya, en la que dijo que realmente la televisión, en realidad su función, ¿no?, era preparar al ciudadano, ¿no?, entre anuncio y anuncio publicitario para decidir o enseñarle lo que debía comprar y lo que debía pensar, ¿no? Bueno, pues lo dijo así, o sea, tal cual. En ese objetivo, ¿no?, pues demanda claramente estrategias muy convenientes de selección, de elaboración, de transmisión de la información, ¿no? Y esas estrategias es obvio que tendrán siempre una base lingüística, ¿no? Y eso entra en lo que decíamos al principio del por qué hablar de todo esto en este congreso, ¿no? En contextos ideológicos determinados, pues, ¿no?, los textos reflejan no solo ese contexto ideológico, sino que son absolutamente esenciales para crearlo. Y eso no debemos olvidarlo nunca, es algo que hay que estar advirtiéndolo continuamente, ¿no? Y a mí me gusta mucho parafrasear aquí a Miguel Hernández en un poema que voy a decir solo una frase. Dice algo así como: yo digo lo que he visto, y lo que he visto es que al hombre lo acallan con cuentos, ¿no? Bueno, se supone que la información y el periodismo está precisamente para ir contra esos cuentos, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Pues que vivimos, en general, en un escenario de noticias que mienten, de silencios que engañan, de ruido mediático que distrae. Es obvio que generalizar es injusto, esto parece que sea todos, todo el mundo y que no hay nada que hacer, nada más lejos de la realidad, porque eso a lo que conduce es a la resignación, ¿no? Si no hay nada que hacer, pues aquí estamos, ¿no? Y no es así, pero sí que es cierto que hay que saberlo, hay que darse cuenta, porque hay evidentemente mucho buen periodismo, como digo, igual que hay mucho malo. Lo que hay que aprender, y no nacemos enseñados, es a diferenciar lo tóxico de lo que no lo es. Y ahí está la enorme dificultad.
¿no? Que la tenemos todos, incluso los propios periodistas, cada vez más, ¿no? Pero que evidentemente, si no sabemos que está existiendo esto, si no tenemos el diagnóstico de la enfermedad, difícilmente vamos a poder encontrar un tratamiento, ¿no? Cuando llegó la globalización y los avances tecnológicos en la comunicación, entendiendo avances tecnológicos en tanto a los medios, las posibilidades de transmisión y los transportes, ¿no? De llegar de un lado a otro rápidamente, pues era una buena noticia, ¿no? Porque parecía que todo, pues el mundo estaría mejor conectado, lo que mencionabas, pues, conoceríamos mejor, comprenderíamos mejor, la cohesión sería más fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo? Pues que la realidad todo, tanto la comunicación como la tecnología, no están propiciando el conocimiento, sino el enfrentamiento, ¿no? Y sabemos perfectamente ahora ya, me parece que ya no hay nadie que pueda negar que esta es la realidad, no estoy hablando obviamente solo de nuestro país, o sea, estoy hablando de tendencias generales, pues que hemos llegado a unas cotas extremadamente peligrosas de polarización, ¿no? Y eso no es por casualidad, ¿no? Claramente, no es ajeno al papel de los medios, como no es ajeno al papel, evidentemente, de la educación, ¿no? Cuando se educaba en libertad, es obvio que pues, no había tanto riesgo, ¿no? Pues ese sería otro tema. Kapuscinski decía que el corresponsal es el primer responsable, ¿no? De la comprensión de lo distinto, ¿no? Es el intermediario principal entre realidades que se desconocen entre sí. Y sin embargo, esa figura, ¿no? Que es tan clave para la buena información, pues está en peligro de extinción y yo me atrevería a decir que tal como debe ser un corresponsal está ya extinta, ¿no? Porque realmente no se dan las condiciones. El Pew Institute, que es un gran instituto norteamericano de investigación mediática, hace unos informes, ¿no? Habituales sobre excelencia en el periodismo. Y hace ya bastantes años constató que en Washington había crecido enormemente la presencia de medios extranjeros, por tanto de corresponsales extranjeros, ¿no? Pero, sin embargo, esta presencia de periodistas y medios extranjeros no significó para nada una información más plural, más rigurosa, más comprometida con la veracidad. Y no solo esto, curiosamente, salían muchísimas menos exclusivas que antes. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues que parece que ahora el periodismo consiste en estar presente, ¿no? Más que en ver, observar, investigar, comprobar, saber, contar. Es decir, es más bien un simulacro de periodismo. Es aquello de que todos hemos oído 1000 veces. Nuestro equipo ha logrado llegar y está transmitiendo desde... Bueno, él ha logrado llegar es porque hay unos medios de transporte, como decía hace un momento, que han mejorado muchísimo. Él ha logrado transmitir desde un sitio complicadísimo es porque hay unos medios de transmisión que han mejorado. Bueno, en fin, yo empecé en cine, así que os podéis imaginar, ¿no? Con las latitas bajo el brazo que había que revelar en mitad del desierto del Sáhara, ¿no? Entonces, realmente, muy rápidamente ha mejorado todo esto. Esto está muy bien, pero la cuestión no es que haya logrado llegar y que haya logrado transmitir, es que sabe lo que pasa, me va a contar qué está pasando, o lo único que importa es que haya llegado hasta ahí, ¿no? Es decir, cuando te hacen hacer un directo, porque la tecnología te permite transmitir desde cualquier lugar, cuando bajas del avión, significa que sabes lo mismo que cuando subiste. O sea, que ¿para qué has ido? ¿No? Entonces, esto es algo que la ciudadanía debe saber, ¿no? Cómo se hace la información, ¿no? A medida que aumenta la promiscuidad, ¿no? Entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, que obviamente deberían estar completamente separados porque deben estar controlándose los unos a los otros, en todo caso, ¿no? Pues la información crítica, ¿no? E independiente pues, se diluye, ¿no? Se crea una agenda informativa, ¿no? En base a lo que impacta, o sea, no a lo que importa, ¿no? Y estamos construyendo unas sociedades en base no a la opinión pública, ¿no? Sino a la emoción pública, ¿no? Todo esto es algo que también debemos saber, ¿no? Hay una triste ironía, ¿no? Porque hemos identificado lo global como el hecho dominante del mundo actual, ¿no? Y es cierto.
Pero yo, una de las primeras secciones que vi que empezaba a recortarse, ¿no?, con esto de la globalización, era precisamente la de internacional, ¿no?, lo cual claramente es una paradoja, ¿no? En los telediarios que se emiten en España, por ejemplo, pues yo nunca conseguí meter ni una crónica sobre las elecciones en la India, que es, en principio, la democracia más grande del mundo, ¿no? En principio. Entonces, eso hay que contarlo, ¿no? Evidentemente. Bueno, entonces, eso es una práctica habitual de que cada vez se van seleccionando, ¿no?, las menos noticias de internacional, ¿no? Contarla, se ha dicho aquí también, antes he referido a la importancia de enseñar idiomas y de conocer otros idiomas. En este mundo globalizado, precisamente, contar la diversidad es absolutamente necesario para entenderlo, ¿no?, porque si no va a ser absolutamente imposible, ¿no? Sin embargo, pues lo que se está haciendo es cerrar las corresponsalías, como digo, reducir el personal o realmente convertir a los corresponsales pues, en unas personas que tienen que salir 5 veces al día, ¿no?, en directo. Y entonces tú te preguntas, y esa era una pregunta que yo he hecho como corresponsal y otros compañeros obviamente también a las centrales, ¿cuándo me entero de qué está pasando? Si permanentemente tengo que estar entrando en directo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la Unión Soviética, cuando Gorbachov empezó con su perestroika, glasnost, etcétera, que posiblemente algunos pues, recordáis, los más jóvenes no, pero sabéis de qué hablo. Entonces, él dijo que se iba a poder viajar por la Unión Soviética y la Unión Soviética se iba a normalizar como cualquier país europeo, que se iba a poder visitar sin ni problemas de entrar, etcétera, que se iba a poder recorrer en coche, podría haber turismo, etcétera. Entonces, el corresponsal, el compañero de la agencia EFE y yo dijimos, bueno, pues vamos a comprobar si eso es verdad. Y propusimos a nuestras respectivas empresas irnos a Berlín, comprar un coche de tercera mano e intentar volver en coche hasta Moscú, ¿no? Por supuesto, en mi caso, sin cámara, porque si yo iba rodando, eso complicaba mucho la situación y evidentemente allí seguro que no lo hubiera podido hacer, ¿no? Pero se trataba ¿de qué? De algo que es importantísimo en la información y el periodismo, comprobar, o sea, contrastar, o sea, lo que se está diciendo con lo que realmente ocurre, ¿no? Hicimos eso, en televisión me dijeron, ¿cuántos días? Entonces no había móviles, no había ninguna posibilidad de... Entonces dijimos, bueno, calculamos que más o menos unos 10 días, ¿no? Si ahora en una redacción actual cualquier compañero dice que se va a ir 10 días a hacer algo para comprobar si es cierta una afirmación que ha dicho un político, te echan del canal, o sea, de donde estás, por loca, ¿no? O sea, entonces realmente me dijeron, pues hazlo, y lo hicimos, y efectivamente viajamos y llegamos a Moscú, o sea, en coche, con un coche de matrícula alemana, 2 españoles con pasaporte español, o sea, y llegamos a Moscú. Bueno, esto es una anécdota y luego puedo ampliar en pequeño comité para que veáis cómo ha cambiado en tan poco tiempo, ¿no?, la forma de trabajar, ¿no? Entonces, los directivos mediáticos, cuando dices, bueno, pues que todo esto está pasando y todo esto incide claramente en la calidad informativa, ¿no? Entonces te dicen, no, pero es que es muy caro mantener corresponsales, ¿no?, y mantener oficinas, etcétera, ¿no? Y ahora no es necesario porque los medios de transporte te llevan en 4 patadas, llegas al otro lado del mundo y la nueva tecnología permite que ya desde allí cualquiera esté mandando información por los teléfonos, cualquiera, entre comillas, esté mandando información desde donde está ocurriendo lo que sea y ya está, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? ¿No? Luego, en todo caso, si la cosa tal, pues ya luego se envía un enviado especial. ¿Qué significa eso? De entrada, que no cubrimos más que crisis que ya están ocurriendo. No cubrimos precrisis. Si hubiéramos cubierto precrisis, en muchos casos, no se habrían convertido en crisis, probablemente. Tampoco cubrimos el seguimiento de estas crisis, con lo cual no aprendemos nada de la crisis que ha sucedido, porque no sabemos y el ciudadano cree que la crisis se ha resuelto, desaparece de la pantalla, pero no desaparece la crisis, o sea, la crisis sigue ahí y las personas, las víctimas siguen ahí, ¿no? Y eso no lo sabemos, porque ya nadie nos lo cuenta, ¿no? Es como si la crisis, el impacto de ese momento viene de la nada y va hacia la nada,
¿no? Eso es completamente absurdo y lo que hace es que efectivamente la ciudadanía no esté bien informada. Claramente los conflictos olvidados lo sabemos y los grandes temas que afectan a la humanidad no son nunca tratados y podemos hacer pues, cualquier prueba. Nos sentamos delante de los telediarios, hacemos la prueba con varios y hacemos una listita de lo que se ha hablado, del tiempo que se le ha dado a cada cosa de la que se ha hablado. Y luego nos preguntamos si eso es lo más importante que ha ocurrido en el mundo y eso es lo que nos va a hacer que tengamos una opinión como ciudadanos sustentada en argumentos contrastados, reales, etcétera, que me van a permitir formarme una opinión con la que voy a tomar decisiones importantes que me afectan, obviamente, a mí y a la construcción social, ¿no? En todos los campos el análisis, el rigor, o sea, la ética, pues están cediendo ante la banalización, el culto a la inmediatez, ese error de creer que lo último es más importante que lo anterior. Estamos viendo continuamente en esos ríos informativos sobre el mismo tema que a lo mejor lo importante ha pasado hace 5 horas o 3 días y llevamos 3 días escuchando estupideces en torno a eso y olvidándonos de cuál es el tema central que se ha quedado ahí perdido en la maraña, ¿no? de supuesta información. El todo vale, ¿no? Es decir, que se habla mucho, pero se dice muy poco, ¿no? Y como tú has señalado, pues claramente la información la convertimos en un espectáculo. Es decir, los hechos no son relatados con rigor, sino que son poseídos, ¿no? y usados a veces con un simple interés mercantilista, ¿no? de hacer caja, o sea, con efecto publicitario, ¿no? de vender productos, lo que el francés decía que era entre anuncio y anuncio de la Coca-Cola, pues eso. Pero lo más grave no es solo eso, sino que es lo mismo que es vender ideas con las mismas técnicas de marketing con las que se nos venden los productos, ¿no? El que fue el director del Boston Globe y del Washington Post, Martin Baron, decía que bueno, los norteamericanos, decía él, no tienen ni idea de geopolítica, ideología, religiones, de lo que pasa en el mundo actual y la prensa tiene una gran responsabilidad, ¿no? Bueno, esta afirmación pues, es válida para los Estados Unidos, evidentemente, y para tantos otros sitios, ¿no? Responsabilidad de los periodistas también, evidentemente, ¿no? Porque se nos está convirtiendo en lectores de comunicados de prensa sin tiempo de preparación para contrastar, para verificar, para confirmar. Ya no se valora, ¿no? Cuando tú dices, esto es que no sé, bueno, pues si no es, ya lo desmentiremos después. Bueno, pero ¿qué clase de periodismo es ese, ¿no? Entonces, todo esto hace que efectivamente la calidad informativa, ya digo, se resienta. Eso, insisto, sin tiempo para preparar, etcétera. Todos recordamos, bueno, todos, los más jóvenes tal vez no, porque hace unos años ya, pero cuando la crisis del 2008 y todo eso, la Enron, no sé si os acordáis, una energética americana que era el modelo de empresa, que un viernes por la noche nos fuimos a dormir y de repente era esa maravilla de ejemplo total de empresa y el lunes nos despertamos con que había quebrado todos los accionistas habían perdido hasta la camisa, era un desastre absoluto. Entonces, claro, ¿cuál es la pregunta lógica? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Y dices, no, este fin de semana no ha pasado nada. Viene pasando desde hace mucho tiempo, pero nadie nos lo ha contado, ¿no? Esa es la interpretación. Y muchas veces se nos quiere como palmeros, ¿no? Y como en comparsas en las ruedas de prensa sin preguntas, que bueno, pues todos hemos visto cómo está ocurriendo eso una y otra vez, ¿no? Y también cómo se aparta o se desacredita también incluso, ¿no?, a periodistas cuando precisamente ejercen mejor su labor, es decir, cuando están desvelando lo que se quiere invisible y cuando están contando lo que se quiere callado, ¿no? Y entonces, evidentemente, ahí esa persona se convierte inmediatamente en non grata. Eso significa que hay demasiadas empresas, instituciones dominantes, etcétera, que están alcanzando, ¿no?, una desproporcionadísima influencia a la hora de construir y a la hora de diseminar los mensajes informativos, ¿no? Y, por tanto, con esa forma de
desinformar, lo que se está creando, obviamente, es un tipo de modelo social, como decía hace un momento, ¿no? Más basado en la emoción que en el conocimiento, ¿no? Y los medios tienen la obligación de ayudar a que la ciudadanía sepa, a que la ciudadanía esté enterada, y pues la obligación es mirar, conocer, comprender, describir, relatar, denunciar, loar, etcétera, pero evidentemente con el compromiso, ¿no?, básico del rigor y de la honestidad y del respeto y de la humildad y de la ecuanimidad y de la independencia y todo eso que ya sabemos, ¿no? Así que muy a menudo el ciudadano puede preguntarse, ¿no?, si la prensa está donde está la noticia o si no resulta que la noticia está donde está la prensa, ¿no? Lo cual evidentemente es una distorsión. Siempre hay que buscar lo que está en el mensaje como periodista y como ciudadano, ¿no?, y lo que no está en el mensaje, ¿no?, y lo que está detrás, y sobre todo, bueno, yo como hice Derecho antes que Periodismo, esta me gusta mucho porque creo que es la clave, y es el qui prodest, ¿no?, o sea, el a quién beneficia esto que me están contando de esta manera, ¿no? Y si realmente no beneficia al bien común, pues algo hay que debería hacernos sospechar, ¿no? Porque los medios influyen por lo que dicen, e influyen por lo que no dicen, e influyen por cómo lo dicen. Entonces, pensábamos que teníamos tiempo, pero creo que me voy a... bueno, voy a tratar de cortar, ¿eh? Entonces, ahí sí quiero entrar en esto, porque siempre lo hago, y entonces creo que, obviamente, en este foro, razón de más, ¿no? Y es el imperativo del buen uso del lenguaje, ¿no? Cómo se pervierte el lenguaje informativo, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? Es decir, la práctica periodística, ¿no?, tiene claramente esa obligación, ¿no?, de velar por el uso del lenguaje, porque eso responde al derecho a la información veraz que tiene la ciudadanía, ¿no? Creo que fue Víctor García de la Concha que dijo que la palabra es instrumento y depósito de valores que salvaguardan la dignidad del hombre, ¿no? Por tanto, hay que protegerla por encima de todo, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que de repente pues, se usa con muchísima ligereza, ¿no? Cuando yo recuerdo haber estado en una feria de armamento en París, en la que de pronto me veo ahí un mostrador, bueno, el típico puesto de venta, ¿no?, de estas, en las que se anunciaban balas eco-friendly, o sea, balas ecológicas, ¿no? Bueno, pues si eso no es un uso ligero del lenguaje, pues que me lo expliquen, ¿no? Así que se usan permanentemente, eso lo sabemos también, ¿no?, los eufemismos, ¿no? Porque los eufemismos, ¿qué hacen? Pues claramente anestesiar, ¿no?, cínica, grosera, perversamente la verdad, ¿no? Y se perfeccionan. Vemos que cada vez hay una mayor perfección, ¿no?, en este uso, y cada vez se extiende más, ¿no?, lo del políticamente correcto y esa amabilidad de las palabras, ¿no?, para que precisamente se manipulen las ideas, ¿no? Hay un libro estupendo de hace tiempo ya, de Frank Lunt, si a alguno le interesa, se llama Words That Work, palabras que funcionan, ¿no?, que define esto, la sutil elección de las palabras para que cumplan una función de forma inconsciente, ¿no? Bueno, evidentemente, el cambiar el sentido de las palabras pues es, claro, una forma de desinformar, ¿no? Cuando decimos impacto asimétrico de la crisis, que todos lo habréis oído, ¿qué queremos decir? Pues que afecta a los más pobres directamente, ¿no? Cuando hablamos de ajustes, medidas de ahorro, queremos decir recortes. Cuando se dice ponderación fiscal, quiere decir subida de impuestos. Cuando se dice reorganización de los servicios públicos, significa privatización. Cuando se habla de reforma laboral para crear empleo, significa abaratamiento del despido. Podría seguir así, racionalización de la red de oficinas significa cierre, la tasa de crecimiento negativo pues significa recesión y bueno, claramente pues aquello de la severa desaceleración económica, pues lo que significaba era una crisis de caballo, ¿no? Así que los ejemplos en la economía pues son múltiples y variados y muy bien elegidos. No digamos, pues imaginaos en la guerra, ¿eh?
Deshumanizar lo humano, eso ya lo sabemos, ¿no? Para facilitar ¿qué? Pues el exterminio del otro, ¿no? El que fue el redactor jefe del mítico diario Slobodnie de Sarajevo, cuando la guerra de los Balcanes, resaltó posteriormente en un foro, ¿no? Cómo a los musulmanes se les empezó llamando fundamentalistas, después turcos, después moros y después ya acabaron siendo llamados cerdos, ¿no? Y cómo a los vietnamitos, eso lo recordaréis quizá algunos, se les llamaba cucarachas en las informaciones, ¿no? Humanizar lo inhumano. A la bomba que chupa oxígeno, pues le queda mucho mejor llamarla que Daisy Cutter, que quiere decir cortador de margaritas, ¿no? O, por ejemplo, pues llamar a las bombas de Hiroshima y Nagasaki Fat Man, o sea, gordinflón, o Little Boy, ¿no? O sea, niñito, o sea, chiquito. Bueno, no voy a entrar en la relación de los medios y el conflicto armado y obviamente la decisiva contribución que tiene el uso del lenguaje para crear claramente un favorecimiento de una cultura de paz o obstaculizarla absolutamente, ¿no? Porque, bueno, esto sería cuestión de otro foro. Pero sí que es verdad que en las situaciones de conflicto armado, pues los bandos tienden a un especial esmero en decidir lo que hay que saber y lo que no, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues hay unos usos de palabras asépticas, ¿no? E interesadas por parte de todos los bandos, concretamente, pues bueno, los norteamericanos pues las tenemos más asequibles. Para liberarse de las convenciones firmadas, por ejemplo, Estados Unidos decidió que los detenidos en Guantánamo no eran prisioneros de guerra, sino que eran combatientes enemigos ilegales, ¿no? Los presos fantasma pues eran personas desaparecidas, ¿no? Como los eufemismos se desgastan, ¿no? Y se desprestigian algunos, pues no sé si recordáis que los daños colaterales pasaron a convertirse en inevitables víctimas civiles, ¿no? Lo de inevitables, pues siempre uno se pregunta que si no les tiraran bombas probablemente no serían víctimas, ¿no? En realidad no somos los periodistas los que creamos los eufemismos generalmente, pero sí que somos los que los transmitimos. Y ahí es donde hay ese imperioso compromiso con las palabras que yo decía hace un momento, ¿no? Porque evidentemente pues parece que se nos quiera como el escriba sentado de Vázquez Montalbán, que decía que es reproductor de ideas y las palabras no le pertenecen. Bueno, pues no, o sea, hay que estar muy atento a qué no se dice, a qué se dice, a quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice y qué es lo que quiere decir. Y eso es una labor de los periodistas, ¿no? O sea, es una responsabilidad extrema y sobre todo en casos, como digo, de conflicto. Por ejemplo, en que hay que escapar, y no siempre es fácil, del lenguaje de las fuentes, ¿no? De las palabras de la guerra al servicio de la guerra, ¿no? No sé si recordáis que Libia no era una guerra, era una respuesta militar a Gaddafi, ¿no? Bueno, y también hay que estar muy atentos a los sentidos contradictorios, es decir, por ejemplo, el Ministerio de Guerra en todas partes, cuando pasó a convertirse en Ministerio de Defensa, cuando realmente pues, no cambió para nada sus objetivos. Bueno, Orwell obviamente en 1984 va un poco más lejos y lo llama Ministerio de la Paz, ¿no? Pero llegaremos a eso, ¿eh? O sea que no creo que falte mucho. El Ministerio de Propaganda, por ejemplo, en China ya decidieron hace ahora unos pocos años, ¿no? Que bueno, pues iba a cambiar y se iba a llamar el Ministerio de la Publicidad, ¿no? Pero no ha dejado para nada su tarea doctrinaria y censora de los medios, ¿no? Así que las palabras que se usan buscan provocar una reacción emocional más allá de su significado, de proporcionar conocimiento y realmente lo que pretenden, cuando oímos esos eufemismos, ojo, porque lo que pretenden es adhesión, ¿no? Más que reflexión y, desde luego, afiliación más que debate. Y me voy a ir ya al final, bueno, diciendo que claramente la elección del léxico, ¿no? Va configurando una percepción de los hechos determinada y entonces cabe preguntarse, me parece a mí, por qué el vocabulario público no suscita preocupación en la gente, ¿no? Y por qué es raramente noticia, ¿no? Excepto cuando hay algún escándalo, o sea, muy particular, ¿no? Bueno, debería estar en ese debate público, como también debería estarlo la naturaleza
y el grado del impacto real mediático, ¿no?, sobre nuestras percepciones de la realidad, ¿no?, y que, obviamente, influye claramente en nuestras decisiones. Los algoritmos, lo leemos continuamente, deciden por nosotros, ¿no? Pero ¿quién decide los algoritmos? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Estamos ahora, paso rápidamente, pues frente a la inteligencia artificial y la velocidad, ¿no?, en la que está entrando y modificando los parámetros. Bueno, pues estamos actuando de una forma diligente, convenientemente, ¿no?, ante las oportunidades que ofrece claramente, pero también ante las amenazas, ¿no? Bueno, claramente tenemos que preguntarnos si queremos construir una sociedad de aplicaciones y consumidores, ¿no?, o si queremos construir una sociedad de ciudadanos y derechos, ¿no?, porque es obviamente muy distinto, ¿no? El gran mal de nuestra civilización y de la sociedad actual, según Cornelius Castoriadis, un filósofo, pensador, sociólogo, etc., decía él, es que nos hacemos muy pocas preguntas, ¿no? Aquí acabamos de hacernos unas cuantas y habría muchísimas más, ¿no? Y bueno, en fin, yo lo que tengo son muy pocas certezas, con lo cual estoy continuamente haciéndome muchas preguntas, ¿no? Entonces, los medios claramente tienen la obligación de plantear esas preguntas, es decir, de ayudar a plantear esas preguntas, y claramente deben contribuir, ayudar a responderlas, pues adentrándose en los silencios y exponiendo las falsedades, ¿no?, que nos rodean. Pero ¿qué ocurre? Que la sobrecarga de información o de supuesta información y esta incertidumbre tremenda, ¿no?, que han hecho ya que se instale, ¿no?, sobre la ciudadanía, sobre la solvencia de lo que estamos viendo, que nos podemos creer y que no, pues lo hace todo muchísimo más difícil, tanto para los informadores como claramente para los informados. Y bueno, para terminar, creo que precisamente el gran desafío es que seamos, ¿no?, capaces de distinguir, pues citando a Machado, pues las voces de los ecos, ¿no? Y creo que así estamos, y en esa estamos. Nada, muchas gracias, porque creo que he llegado a -4. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Siempre digo que doy las gracias porque evidentemente pues estoy francamente agradecida y de que, bueno, pues no sé, de que haya parecido bien, digo, pero sobre todo de tener más del minuto 10 que tenía en el telediario, ¿no? ¿Funciona? Sí. Bueno, la verdad es que hemos tenido toda una lección de humanidad, de periodismo, una sacudida de conciencia que creo que nos va a hacer acabar de forma muy, muy, muy intensa. Estamos casi fuera de tiempo, pero Rosa ha accedido a contestar alguna pregunta. Entonces, si os parece, limitamos a 2 intervenciones. Si alguien tiene alguna pregunta para Rosa María Calaf. Sí, bueno, y voy a ir compartiendo. Hechos que parecía que me iba a sobrar tiempo. Pero generalmente me cuesta que me sobre tiempo cuando tengo un micro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos los ojos y quería, además de introducir un pequeño comentario y luego pedirte consejo acerca de lo que es el pensamiento crítico y lo que has tratado a lo largo de la ponencia. Creo que una de las cosas más bonitas de nuestra profesión es que nos permite tener acceso a otras culturas, pero claro, y no solo tener acceso a esas culturas, sino a través de nuestra propia lengua materna o de una lengua con la que nos sentimos a gusto. Entonces, para ello necesitamos también seleccionar fuentes y tener acceso a fuentes para contribuir con esa diversidad y abrir más nuestra mente como profesores. Por eso quería
pedirle consejo acerca de estrategias para poder leer con mucho más criterio, saber seleccionar fuentes y también saber transmitírselo a nuestros alumnos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Claramente esa es la gran pregunta, ¿no? Porque es evidente que en este marasmo, ¿no?, de supuesta información, esa gran cantidad que a priori, ¿no?, pues parece que efectivamente tenemos acceso a todo, tener acceso a todo, si no sabemos cómo tenemos ese acceso, es como no tener acceso a nada, ¿no? Y entonces, y al contrario, sirve para ese engaño de creernos informados cuando lo que realmente estamos entretenidos, que tú mencionabas también, ¿no? Porque efectivamente pues no nos da tiempo, ¿no? Verdaderamente estamos en esa avalancha. Entonces hay que hacerse una dieta de medios, como aquel que se hace una dieta alimenticia, ¿no? O sea, porque evidentemente no es fácil. O sea, yo no te puedo, te puedo decir, evidentemente, pero no te voy a revelar nada, que hay medios más fiables unos que otros, ¿no? Pero pensar que los medios en este momento, sea cual sea, los medios convencionales, estoy diciendo, sean periódicos, sean radios, sean televisiones, son libres y realmente, pues no, lo que pasa es que unos, bueno, pues son más responsables que otros y obviamente puedes fiarte más de unos que de otros, pero tienes que leer varios, porque claramente los intereses económicos realmente en ese momento, más que los políticos, están fagocitando, ¿no? O sea, esa libertad, ¿no?, de expresión. Y lo que hay que aprender es que, como decía al principio, ¿no?, o sea, siempre ha habido interés de manipular, ¿no? Y siempre ha habido mentiras en la prensa y siempre ha habido intención, pues, que hubiera cosas que no se contaran, etcétera, etcétera. Pero realmente el objetivo último no era ese, o sea, es decir, que no era tener ventas de periódicos o audiencia de televisión a costa de lo que fuera, ¿no? O sea, entonces lo que ahora ha cambiado es que esos parámetros, bueno, pues tienen que ver, entran mucho en la ecuación, ¿no? O sea, de la audiencia, en fin, de la repercusión económica, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues directamente los interesados, es decir, los bandos, para entendernos en un lenguaje más militar, ¿no?, los bandos crean información por sí mismos. O sea que se está pasando y saltando ese filtro profesional, digamos, del periodista. ¿Qué quiero decir con eso? No todos los periodistas somos fantásticos, no, tampoco, es lo que he dicho, hay mucho periodista y hay evidentemente medios que tampoco son fiables, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, como tampoco hay médicos que no lo son y como hay, pues, profesionales en todas las profesiones, ¿no? Y supongo, pues, que en los profesores de español pues también lo hay, ¿no? Pero realmente el grueso del colectivo tiene claramente un compromiso. Entonces, si la información viene saltándose ese filtro, ya ahí debes desconfiar de entrada, ¿no? Porque claramente eso responde a los intereses de alguien. Con la publicidad hemos aprendido bastante eso de los productos. Es decir, cuando te dice una marca, mi yogur es el mejor de los mejores, etcétera, etcétera, tú no te lo crees. O sea, buscas, por una parte, mayor información, por otra parte, exiges a tus autoridades, que para eso están, o sea, quiero decir, para controlar la calidad de la cosa pública, la gestión de la cosa pública, que cumplan con su función de control de eso que tú te vas a comer, ¿no? Entonces, cuando se dice esto con respecto a la información, ¿no?, que yo lo pongo mucho en los colegios como ejemplo, para que se entienda, ¿no?, lo del comer tóxico o comer productos tóxicos que llevan el cuerpo físico al hospital o comer productos tóxicos informativos que llevan al cuerpo social al hospital, ¿no? Entonces, la cuestión está en que, evidentemente, tú tienes que hacer ese esfuerzo como ciudadano también, ¿no?, para, por una parte, aprender a identificar y, por otra parte, exigir que aquellas instancias, administración, instituciones, etcétera, que supuestamente su función es velar por el control de calidad del yogur, ¿no?, pues vele por el control, que el yogur no tenga tóxicos, ¿no? Cuando dices esto con respecto a la información, que también es responsabilidad,
pública, ¿no? O sea, de las administraciones. Se debe garantizar el derecho al ciudadano a la buena información. Entonces, inmediatamente te saltan al cuello, dicen, la libertad de expresión, porque eso, ojo, no estamos hablando de lo mismo. La libertad de empresa existe y si yo prohíbo que se ponga colza en una lata de sardinas, no voy contra la libertad de empresa. O sea, voy contra el delincuente que pone la colza en la lata de sardina. Si yo controlo la calidad informativa, no estoy incidiendo en la libertad de expresión, estoy precisamente al contrario, estoy defendiendo que el ciudadano tenga la garantía de que eso que le llega como producto informativo se lo pueda comer tranquilamente porque no va a acabar en el hospital, ¿no? Entonces, todo ese juego tiene que ser enseñado, porque nadie de nosotros nacemos enseñados. Por eso es importante que en la escuela ya se empiece a enseñar, y entonces y ahora en los foros, y yo por eso creo que es tan importante el hacer este tipo de foros, y los foros sobre todo que hacemos mucho en audiencias abiertas sobre el manejo de la información, el aprender a entender y a utilizar el lenguaje informativo. El lenguaje informativo es un lenguaje como otra cualquiera. Si no sabemos, si nosotros creemos que esto, hemos sabido siempre que esto es un papel, en el momento que yo estoy hablando de un papel y no estoy hablando de esto, pues si no lo detectamos, no entendemos nada de lo que nos están diciendo, ¿no? Y somos carne obviamente, de engaño y de manipulación. Entonces, como sociedad, tenemos que tener esa convicción de que tenemos que hacer un esfuerzo, o sea, por aprender, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de exigir que aquellos que tienen la obligación, ya digo, de velar, o sea, por esa calidad, o sea, lo hagan, ¿no? No al revés, ¿no? O sea, quiere decir que ahora pues, hay una enorme campaña en unos países más, en otras menos, obviamente, lo que he dicho al principio, dependiendo de la calidad democrática, evidentemente, contra la prensa crítica, la prensa independiente, etcétera, porque en lugar de protegerla, o sea, se mina, o sea, para que precisamente no cumpla con su función. Entonces, el que la prensa no cumpla con su función desde el poder se puede hacer de muchas maneras. En las dictaduras, pues directamente, pues con 2 tiros. En las democracias que no son tampoco modelos de calidad democrática, pues como bien sabemos también. En las que, digamos, el Estado de Derecho tiene un cierto nivel aceptable, pues evidentemente no puedes ir matando gente, pero la puedes matar en su reputación, y puedes matar, o sea, esa información veraz a base de intoxicarla, ¿no? Entonces, todo eso es algo que hay que enseñar que existe, hay que mostrar 1000 ejemplos que hay diarios para que la ciudadanía vaya incorporando esos elementos, ¿no? Porque digamos que la tecnología ha avanzado, es un instrumento magnífico. Nunca hemos tenido un instrumento tan maravilloso al alcance de la mano para precisamente desenmascarar la mala información, para, por lo que decía al principio, ¿no? Para el conocimiento, o sea, para la cohesión, etcétera. Pero eso sí se usa bien, porque la herramienta, como toda herramienta, depende de cómo y quién la use. Si la usa mal, es decir, con un objetivo perverso, pues lo que va a ocurrir es que esa misma fuerza que esa herramienta tiene en positivo de conocimiento, la va a tener para la instalación de la mentira. O sea, es exactamente la misma, ¿no? Entonces, eso es en lo que hemos de entrar a saber. Entonces, una vez sabemos eso, ahí tenemos que buscar esa dieta de medios, igual que te digo, cuando vas al supermercado, pues sabes lo que compras y lo que no compras, y te equivocas muchas veces, pero otras muchas, pues normalmente no, pues no estaríamos todos por ahí intoxicados todo el día, ¿no? O sea que, por tanto, no, o sea, hay que hacer ese ejercicio. Entonces, es obvio que las grandes cabeceras de países, o sea, donde hay unas democracias consolidadas, pues bueno, pues son bastante fiables. Lo que ocurre es que cada vez ese bastante, que antes lo decíamos con la boca pequeña, ahora cada vez lo tenemos que decir con la boca más grande. La BBC en este momento está teniendo unos problemas brutales dentro de la propia BBC y están teniendo recortes porque están atacándola por todas partes, porque precisamente lo que no se quiere, o sea, y hay mucho trapo sucio también dentro de la BBC, o sea, sobre todo en temas de abusos sexuales, o sea, en fin, hay todo en este momento está todo esto sobre la mesa en distintos, pero se aprovecha ¿para qué?
¿no? Pues para realmente cercenar la credibilidad de la BBC, ¿no? Y conseguir lo que el asistente, bueno, por excelencia de Boris Johnson al principio, Cummings, dijo en una rueda de prensa, ¿no? O sea, lo que no era una rueda de prensa, creo que era un encuentro con, bueno, con varios periodistas, tal. Dijo, no, lo que hay que hacer es destruir la BBC, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso están, o sea, tratando de destruir la BBC. Entonces, si esto está ocurriendo en Inglaterra, ¿no? Que, bueno, pues es un poco la cuna, ¿no? De los, y estamos viendo lo que ocurre, en fin, en la política inglesa, etcétera, pues es bastante preocupante, ¿no? O sea, que realmente creo que sí que tendríamos que hacer un ejercicio. Entonces, yo lo que te recomiendo es eso, ir a buscar cabeceras, tal, ir a buscar en la red, porque desde luego en la red está todo lo peor, pero está todo lo mejor, ¿no? Sobre todo esos foros y esos medios que son independientes realmente, porque no están pagados por nadie ni por ningún tipo de intereses. Normalmente están pagados por las suscripciones, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí pues tienes una garantía de que por lo menos la gente que trabaja ahí puede equivocarse, evidentemente, pero desde luego no lo va a hacer con mala fe, ¿no? O sea, que lo va a hacer intentando, bueno, pues responder a lo que es su obligación, ¿no? Y su objetivo como informador. Bueno, ya me alarga muchísimo. Pues vamos a dar paso a la última pregunta. Voy a quedar muy mal porque voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio, porque si no, a ver, después de Rosa, a ver quién me escucha a mí, para dar una instrucción de carácter práctico. Ya sabéis que mañana nos trasladamos de sede, vamos a tener 2 sedes, y les pido por favor que a las 9 de forma muy puntual estén en la inauguración del Congreso por parte de las autoridades en el Paraninfo de la Universidad, en el Hospital del Rey, que tienen en el plano bien ubicado. Hecho ya el anuncio, sí que les pido necesaria brevedad porque estamos ya fuera de tiempo. Si hay alguien que quiere hacer... tengo que ser yo, no ellos. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Sí, perdón. Sino hacer un agradecimiento, señora. Hace 28 años que vivo fuera de Argentina y cuando abrieron la televisión española fue el único medio que teníamos para escuchar español en Israel. Y gracias a usted podíamos escuchar y disfrutar del español y entender lo que pasaba en Argentina y en otros lugares, así que se lo agradezco por los años que nos acompañó. Gracias. No era el tiempo de ahora que tenemos muchas plataformas y además que su material, su forma de hablar nos ayudó en muchas clases, en clases de conversación para trabajar la competencia crítica, tener una visión diferente. Por supuesto que todos comentaban el color de su pelo, eso se lo tengo que decir. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Las mujeres no escapamos a eso, o sea... Eso es tremendo. Solamente eso, señora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque además Argentina, claramente, para mí siempre dije que era mi segundo país, y fue fantástica la estancia en Argentina y tengo, ya digo, grandísimos amigos allá. He vuelto, por supuesto, después, ellos han venido aquí, o sea que tengo una relación emocional muy importante con Argentina, o sea que le agradezco muy especialmente. ¿Y ha aprendido a tomar mate, señora? Que me diga esto. ¿Toma mate o no toma mate? Tomo mate, pero poquito, no me gusta mucho. Entonces, gracias. Ahí fallo. Creo que no me darán el pasaporte, me parece, ¿no? Pero todo lo demás me gusta mucho. Bueno, no como carne tampoco. Ahí tenemos otro problema. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa, y un fuerte aplauso para ella.